Duda. Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja. Gran familia mexicana, bienvenidos a este su programa Duda, lo increíble es la verdad. Es un honor que nos hagan el favor de recibirnos. Un gusto el que nos vean también, muchas gracias. Sus comentarios invaluables, realmente nos hacen un bien increíble. Usted nos está construyendo paso a paso con sus comentarios. Muchas gracias, en verdad se lo digo sinceramente, muchas gracias. Ahora le quiero recordar que estamos en el Buen Fin. El Buen Fin va a concluir para nosotros no el 21, sino el día 25, hasta agotar existencias. Aproveche porque la empresa está tirando la casa por la ventana y además siempre les damos un pilón, les damos un regalito siempre más en cada compra que hagan. Así es que lo hacemos con mucho gusto, con mucha ilusión, ya que estamos tratando de acercarle a usted en su casa aquello que le va muy bien a su salud. Lleve usted los suplementos, el alimento correcto, que ayuda precisamente a cada uno de ustedes a que tengan una mejor salud. Es un coadyuvante, aparte de lo que ustedes puedan tener de tratamientos con sus médicos. Una buena alimentación siempre se asocia a que se pueda buscar una mejor salud. Recuerde usted, más vale que ahorita los suplementos sean para usted un alimento que al rato el alimento sea exclusivamente en las medicinas. Eso no se ve bien, no sería bien, sería lamentable. Le tengo un programa muy interesante. Vamos a continuar con la segunda parte de las revelaciones del libro de Enoc. Y también le tenemos algo más fantástico, que son cosas inéditas en televisión. Así es que aquí le presento un pequeño avance. Duda le va a presentar la segunda parte de 3 sobre las revelaciones de Enoc, del libro de Enoc. Realmente hay algunas que son asombrosas y también muy claramente significativas. Lo va a ver usted en un momento más. Duda también le va a presentar una relación de sonidos muy extraños que se han registrado en diferentes partes del mundo, incluso en manera simultánea, en diferentes partes del mundo de manera simultánea. Lo interesante de esto es que son estruendosos, algunos son verdaderamente muy extraños, pero lo importante es que no sabemos su origen ni su naturaleza. En un momento más se lo voy a presentar. Duda también le va a presentar un hallazgo extraordinario por parte de la ciencia. Se han encontrado materiales superconductores en meteoritos. ¿Esto qué significa? Lo vamos a hablar en un ratito. Como usted ha venido acompañándonos en este estudio, en esta divulgación sobre el libro de Enoc, sobre sus revelaciones, usted ha hablado cosas muy interesantes sobre su origen, por ejemplo, que es algo muy interesante, sobre los ángeles caídos, el aviso precisamente a Noé sobre el fin del mundo, la corrección de Azazel, que fue incluso aparte, pues fue capturado y castigado, y se dice que está preparado para el final de los tiempos. Todo esto por mandato de ese Dios, cuyos emisarios bajan, dan su información, hacen lo extraordinario y regresan. Bueno, pues eso ya está, de hecho, muy interesante, porque que yo sepa, y si usted lee la Biblia, pues Dios no necesita emisarios, ni bajar, o sea, se presenta de manera, pues, como una presentación sublime, espiritual, divina, y no precisamente así. Entonces, aquí tenemos revelaciones de un Dios que sí hace eso, contrariamente a lo que nos está diciendo, curiosamente, la Biblia. Pero lo interesante es que en el libro de Enoc hay cosas dichas que reflejan que la Biblia los tomó. Y la verdad es que vamos a tocar algunos de ellos en esas revelaciones que nos da Enoc, para que usted vea la trascendencia de lo que implica. Recuerde usted que el libro de Enoc es uno de los libros más fascinantes escritos del ayer. Sus revelaciones y la información en general no solo resulta espectacular, sino que además nos habla de cosas extraordinarias que siguen pegando a la razón de la humanidad de hoy. El libro de Enoc se sitúa entre el año 300 y 100 a.C. Las revelaciones de este libro son inéditas y merecen una atención aparte para su investigación y su estudio, debido a su enorme trascendencia para tener luz sobre la historia y el origen de nuestra especie en este mundo. Hemos venido mostrando una serie de revelaciones de este extraordinario libro de Enoc. En esta segunda serie de 3, le mostraré las revelaciones que comprenden del número 11 al 20, de acuerdo a nuestra secuencia de estudio. Como
Como podrá ver, la información es única y trascendente. Vea usted con mucha atención. En la Revelación 11, Enoc nos dice que Dios ordena al arcángel Rafael que sane al mundo. Después del Apocalipsis, después de instruir Dios a Rafael, dándole instrucciones precisas de cómo castigar a Azazel y que cumpliera cabalmente sus indicaciones, Dios dio instrucciones detalladas de cómo sanar al mundo. En el libro de los vigilantes, claramente se detallan las instrucciones de Dios. Escuche usted: sanad la tierra que los ángeles han corrompido y proclamar la sanidad de la tierra para que ellos puedan sanar la plaga y que todos los hijos de los hombres no perezcan a causa de todas las cosas secretas que los vigilantes han revelado y que han enseñado a sus hijos. Toda la tierra fue corrompida por las obras que fueron enseñadas por Azazel, y a él atribuirle todo pecado. En la 12ª revelación, Enoc nos muestra por primera vez la expresión Hijo del Hombre. Como usted sabe, la expresión Hijo del Hombre es la expresión más usada en los evangelios para hacer referencia a Jesús de Nazaret. Esta expresión es utilizada 66 veces en los textos de Mateo, Lucas y Marcos. ¿No le parece a usted muy significativo que el número de veces que es mencionado es un número que representa 2 veces el 6? Y eso se repite en cada uno de esos evangelios. Esta frase fue escrita por primera vez en el libro de las parábolas, contenido en el mismo libro de Enoc. Los sabios de este libro indican que todo parece ser que el libro de las parábolas puede provenir del mismo libro de los vigilantes, como un desarrollo posterior de la idea del juicio final y del fin del mundo y del destino de los ángeles caídos y los humanos. No se ha establecido con precisión cuándo fue escrito el libro de las parábolas y tampoco hay acuerdo entre los sabios sobre este tema. De hecho, algunos especialistas afirman que es posible que este libro fue un añadido posterior, quizá del siglo III después de Cristo, aunque la mayoría de expertos estiman que este libro es del año 50 a.C. y el año 117 de la era común. ¿No le parece a usted interesante que el mismo Jesús de Nazaret se autonombraba como el Hijo del Hombre, así como el Hijo de Dios? ¿No es esto para usted una clara alusión al término dado al mundo por Enoc, instruido por ese Dios al que él visitaba de manera periódica, ascendiendo al cielo y luego regresando a la tierra? Jesús de Nazaret se refería a ello cuando él se decía ser Hijo del Hombre. Como venimos viendo en la investigación, Enoc nos revela que Dios habla sobre el Hijo del Hombre, pero 300 años antes, por lo menos, de Jesús. Lo increíble es que Jesús se autonombra como el Hijo del Hombre. ¿Existe relación? Vamos, un Dios que habla de esto para que después Jesús, diciéndose Hijo de Dios Padre y también Hijo del Hombre, habla del mismo término que este Dios mandó al mundo por emisarios físicos que bajaron aquí a la tierra y luego se volvieron ya hacia la estratosfera o al cielo, como se guste mandarlo o llamar. Francamente es muy interesante. Además, como usted viene escuchando, el nombre, o más bien la frase Hijo del Hombre, se maneja en diferentes evangelios, en 3 diferentes, pero cada uno de ellos los toca 66 veces. 3 veces 66. ¿No le parece interesante? ¿Existirá algún mensaje oculto atrás de toda esta numerología que implícitamente se encierra en los evangelios? Ya de sí, el hecho de que se toque la frase Hijo del Hombre y dicha por el mismo Jesús, según la Biblia, para mí tiene mucha relación con lo que el libro revela de este Dios que mandaba emisarios físicos a este mundo para que después regresara. Incluso mandaba emisarios a castigar o a avisar para hacer algo aquí en el mundo. Sigamos adelante con la investigación. En la revelación número 13, Enoc muestra el libro astronómico y en él muestra al mundo mismo. Este libro tiene como origen los conocimientos que Dios reveló a Enoc sobre el mundo. Este libro en especial fue conocido a detalle gracias a sus ediciones fragmentarias contenidas en 4 rollos del Mar Muerto.
El libro describe los movimientos del sol y de la luna como conocimientos revelados a Enoc en sus viajes al cielo, guiado por el arcángel Uriel. También le fue enseñado un calendario solar que después fue referido también en el libro del Jubileo, utilizado por esta secta del Mar Muerto. Este libro explica con absoluta precisión el año y las fases lunares, incluyendo las lunas crecientes y menguantes. También explica con precisión el conocimiento de los 12 vientos y sus portales, las 4 partes del mundo, los 7 ríos, las 7 grandes islas y las 7 montañas. También refiere con increíble precisión la perversión de la naturaleza y de los cuerpos celestes por el pecado de los hombres. En la 14ª revelación, Enoc nos revela que Dios le marca que un año está compuesto por 364 días. El libro de astronomía del libro de Enoc describe un año de 364 días dividido en 4 estaciones de 91 días cada una. Cada estación tenía los 2 meses de 30 días y el tercero de 31 días. De esta forma el año completo tenía exactamente 52 semanas y cada fecha de calendario siempre coincidía con el mismo día de la semana. Todos los años y las estaciones tenían como comienzo el mismo miércoles, el 4º día del Génesis, cuando fueron creados los días, los años, las luces del cielo y las estaciones. Se desconoce de qué manera conciliaban el año tropical, esto es, un calendario de 365.24 días con el de 364 días, suponiendo que hayan tenido la necesidad de hacerlo. De acuerdo al avance también de la investigación que hacemos de Enoc, él nos dice que Dios le da la información sobre el mundo mismo. Eso le permite hacer el libro de la astronomía. Pero curiosamente la información que Dios le da, pues más que una divinidad, disculpe usted, Dios parece pues un científico planetario, un astrónomo planetario. ¿Por qué? Porque le habla de las fases lunares, el Sol, eclipses, la órbita de la Tierra o del Sol, o sea, su momento de traslación, con tiempos exactos. Habla de mecánica celeste, perdóneme, pero hoy en día sabemos que eso lo maneja un astrónomo. Esto es un físico planetario. Entonces, este es un Dios muy diferente al que vemos o nos narra la Biblia, cuya imagen es completamente bien alejado de la ciencia. Y además este Dios subió a Enoc para darle la información y luego lo regresó para que escribiera su libro y lo divulgara, y es base y fue fuente en su tiempo de muchos libros precisamente de astronomía. ¿Qué hay atrás de todo esto? Realmente hay cosas que pensar. La iglesia se rehizo, se reconstruyó primero en el año 383 en su famoso concilio de Roma, y luego en 1431 cuando inicia precisamente el concilio de Basilea, en donde prácticamente en 383 se define qué libros componen precisamente la Biblia. Esto se fue cambiando con el tiempo y concluye con Basilea, en el concilio de Basilea, prácticamente dejando una estructura a la que conocemos actualmente. ¿Cuál de esto es verdad? Créame que yo le doy mucho peso a Enoc, porque grandes cosas que dice Enoc las repite la iglesia, pero a su modo. Creo que debemos de tener un criterio bien amplio. O sea, la conciencia es como un paracaídas. Si no abrimos el paracaídas, no funciona. Necesitamos abrir nuestra conciencia, nuestra mente, para tratar de entender mejor las cosas en un contexto más claro y más universal. Continuamos con la investigación. En la revelación número 15, Enoc nos deja ver el libro de las visiones, donde en él presta alegorías donde los seres humanos son representados por animales. Este libro de las visiones oníricas, o también conocido como el libro de los sueños, contiene una extraordinaria visualización de la historia de Israel, hasta el momento donde los sabios interpretan como el de la revuelta macabea. Esta revuelta se dio entre los años 167 y 160 a.C., y los judíos liberados por Judas Macabeo derrotaron los ejércitos del rey Seleucida, que pretendía poner en Israel la cultura helénica en lugar de la judía.
De acuerdo con la iglesia etíope, el libro de las visiones fue escrito antes del diluvio universal, donde contiene una historia de la alegoría israelí que utiliza a seres humanos para representar a los ángeles y animales en representación de los seres humanos. En la Revelación 16, Enoc describe a Adán como un toro y a Eva como una novilla y sus hijos Caín, Abel y Set como becerros. Los eruditos bíblicos hicieron una muy detallada interpretación de los colores contenidos en el libro, así también de las representaciones con animales contenidas en la segunda visión onírica del libro de las visiones. Concluyendo con todo esto, lo siguiente, que el blanco simboliza la pureza moral, el negro simboliza el pecado y la corrupción de los ángeles caídos, el rojo la sangre originada en el martirio. Según estos expertos, el toro blanco es Adán, la novilla es Eva, el becerro blanco es Set, el negro es Caín y el becerro rojo es Abel. En la revelación número 17, Enoc revela la simbología dada por Dios, donde detalla que Dios es el Señor de las ovejas y Noé, un hombre toro, y sus hijos Sem, Cam y Jafet son toros. El patriarca es representado en la alegoría en el libro de Enoc como un hombre toro blanco. Según la interpretación de los expertos, los tres hijos de Noé son toros de distintos colores: Sem de color blanco, Cam rojo y Jafet de color negro. El Señor de las ovejas es Dios. La estrella caída es Azazel. Los Nefilim son simbolizados con camellos. Los asnos representan a los Eliud, los hijos de los antidiluvianos de los Nefilim, tan hábiles y llenos de maldad como sus propios padres. En la revelación número 18, Enoc nos dice que los filisteos se representaban como perros y los egipcios como osos. Aparte de los simbolismos individuales y de grupo que viene mencionando Enoc, en su libro de las visiones oníricas contiene otras representaciones colectivas más numerosas. Siempre bajo la interpretación de los eruditos, las ovejas son los fieles, los carneros sus líderes y las manadas representan las tribus de Israel. Ismael, el primogénito de Abraham, y sus descendientes incluyendo a los medianitas, son simbolizados como asnos salvajes. Los perros son los filisteos, los osos son los egipcios, los tigres son los habitantes de la ciudad de Arimatea. Esaú y sus descendientes de las naciones de Edom y Amalet son jabalíes. Los asirios son hienas y los sirios, eleusidas, son cuervos. Los oros representan a amonitas y moaditas y las águilas a los macedonios. En su revelación 19, Enoc nos habla sobre el arca de Noé y de la historia de Moisés. El libro de las visiones cubre el episodio del arca junto con los tres toros que simbolizan a los hijos de Noé, así como la muerte del patriarca y la creación de varias naciones pobladas de hombres y animales. El libro dice textualmente así: y comenzaron a producir bestias del campo y pájaros, de modo que surgieron varios géneros: leones, tigres, lobos, perros, hienas, jabalíes, zorros, ardillas, cerdos, halcones, buitres, milanos, águilas y cuervos. Igualmente describe la historia de Moisés y de su hermano Aarón, incluyendo el milagro de la separación de las aguas para pasar y también la piedra con los 10 mandamientos. Señala Enoc que llegaron a una tierra agradable y gloriosa, donde fueron atacados por perros, zorros y jabalíes, es decir, filisteos, amonitas y miembros de la estirpe de Esaú. En la revelación número 20, Enoc nos habla de la creación del templo del rey Salomón. El libro de las visiones narra con lujo de detalles la fundación del templo de Salomón. Así también narra la fundación de una casa que bien podría ser el tabernáculo, el desierto móvil construido por Moisés en el desierto de Sinaí. Esta descripción dice así textualmente: y esa casa se hizo grande y ancha y fue edificada para aquellas ovejas. Una torre grande y alta fue edificada sobre la casa para el Señor de las ovejas. Y aquella casa era baja, pero la torre era elevada y alta,
y el señor de las ovejas estaba sobre esa torre, y le ofrecieron una mesa que estaba delante de él. Duda le presentará la tercera y última parte de esta investigación más adelante, donde en el ayer parece ser que la tierra y el cielo estaban unidos con una comunicación directa a través de emisarios puestos y manejados por el mismo Dios, a quien refieren los involucrados. Esta información, como usted ha podido ver, es única y extraordinaria, y no común, presentada con este lujo de detalles en un medio masivo de comunicación. Es ahora su turno de emitir la opinión más importante de todas, la de usted. Recuerde, gran familia mexicana, les recuerdo que precisamente vamos a continuar el Buen Fin hasta el día 25. Por favor, no lo deje pasar. Se está prácticamente tirando la casa por la ventana. En cada compra, aparte de hacerla, que va a tener un precio inigualable, le vamos a dar un presente, un piloncito, un regalo. Así es que ahí están los teléfonos, están pasando constantemente para que los tomen. Ahora vamos a lo siguiente. Este mundo en el que vivimos es un mundo que está lleno de sonidos. Es un mundo de sonidos. Pero normalmente hay un sonido, volteamos e identificamos pues qué lo propició. Pero hay sonidos a sonidos. Hay sonidos que se repiten y vamos simultáneamente en 3 países en un estruendor increíble y no se sabe el origen. Por ejemplo, otros sonidos en los cuales los submarinos detectan sonidos terroríficos bajo el mar y no saben ni su causa, ni la fuente, ni el origen. Así es que de esos sonidos que se han encontrado, se han localizado, han sido llamados sonidos misteriosos. Vamos a hablar precisamente en esta cápsula. Vea usted. Vivimos en un mundo pletórico de vida, llena de movimientos y todo tipo de ruidos. Todos ellos podremos explicarlos e identificarlos y saber su origen. Sin embargo, existen sonidos en diferentes partes del mundo que se han presentado incluso en varios países de manera simultánea, donde además de ser estruendosos, algunos de ellos terroríficos y lo más importante, ninguno de ellos, la ciencia, ha podido ubicar su origen. Esos sonidos los llamamos sonidos inexplicables. El sonido que usted está escuchando en ese momento alarmó a miles de personas cuando fue escuchado. Se escuchó de manera clara, muy intensa y pareciera como si un tren fuera a descarrilarse. Eso sucedió en el verano del año 2013, donde este ruido estruendoso se escuchó de manera simultánea en Noruega, Canadá y el estado de Texas, en Estados Unidos. Pero este ruido, ¿realmente qué pudo ser? Este tipo de sonidos se repiten comúnmente y de manera simultánea en muchas partes del mundo, y en la mayoría de los casos no se han podido establecer ni las causas y ni mucho menos el origen. Sin embargo, el sonido ahí está, pues es escuchado por miles de personas y aún así, hasta en la actualidad, es un misterio su origen. Estamos de acuerdo que por un lado hay sonidos relajantes y estimulantes, incluso utilizados para meditación, como es el caso del ruido del mar. Su sonido armónico es tan perfecto que sirve como mantra para practicar una meditación o incluso como una iniciación a controlar el estrés o cualquier tipo de ansiedad. Sin embargo, hay otro tipo de sonidos en el océano que han mantenido a la ciencia prácticamente con la boca abierta y expectante. En los años 60, un sonido extraño y ensordecedor se oía bajo el mar en el Pacífico Sur. Era escuchado por submarinos que navegaban por esas regiones. Algunos marinos, especialmente impresionados por el sonido que usted acaba de escuchar, pues hacían creer que un monstruo marino iba a emerger de las profundidades. Otros creían que se trataba de un enorme pato de hierro. De hecho, esta creencia es la que vino a dar el nombre de este misterioso sonido, el sonido del biopato, o también conocido como el sonido del pato de hierro. A pesar de haberlo bautizado, el origen de ese sonido hasta hoy es un misterio, esto es, no sabemos qué lo causa y mucho menos su origen. Con el tiempo, los científicos descubrieron un extraño patrón en este misterioso sonido. Entre los meses de octubre y diciembre de cada año, de manera ininterrumpida, este extraño sonido desaparece. ¿Pero por qué? En el año 2013, investigadores marinos instalaron sensores en el lomo de 2 ballenas y registraron
todos los sonidos que ocurrían en el fondo del mar. Para sorpresa resultó que el sonido del biopato era muy probable que se produzca como respuesta al momento antes de la inmersión de las ballenas antárticas después de su alimentación. Ahora aquí tiene otro sonido extraordinario, misterioso, que tiene de cabeza a todos los oceanógrafos. En el año de 1991, utilizando hidrófonos, escucharon por primera vez una sirena submarina en el Pacífico Sur. Escuche usted, por favor, con mucha atención. Cuando este sonido fue descubierto, los científicos pensaron que era probable haber registrado el accidente de un submarino nuclear quien provocó esos sonidos y que su reactor nuclear estaba a punto de estallar. Sin embargo, no hubo ninguna explosión y la sirena sigue ululando hasta nuestros días de manera inexplicable e inexorablemente. El sonido es tan potente que puede ser escuchado en todo el Océano Pacífico Sur. ¿Se imagina? Según los geólogos, es probable que ese sonido es consecuencia del despertar de volcanes submarinos. Los científicos han comprobado que de igual manera que el sonido del biopato, esa sirena se comporta con diferentes patrones a través de un año. Sin embargo, los científicos aceptan que no tienen idea alguna de lo que es. Hay quienes afirman que el origen pueda ser de un animal o de alguna otra fuente que hoy es totalmente desconocida. Pero si estos sonidos le han parecido impresionantes, se han hallado dos sonidos más que provienen aún de mayores profundidades en los mismos abismos, en el fondo del mar. Pero ¿cuáles son estas señales que los científicos han escuchado desde las mismas entrañas de los océanos, incluso de la misma Tierra? En el año de 1997, los científicos siguieron escuchando las profundidades en el Pacífico Sur, y es precisamente en este océano donde descubrieron un nuevo sonido misterioso. El sonido simulaba como si algo estuviera hirviendo en el fondo del océano. Como consecuencia, ese sonido fundó algunos miedos para un cierto número de científicos supersticiosos. Ese sonido fue llamado Blue, en honor a un monstruo creado en una novela por el autor de ciencia ficción Howard Phillips Lovecraft, quien colocó la guarida de su monstruo referido en su novela en el fondo marino, de lo cual se derivó precisamente el nombre de esos sonidos. En su intento de dar una explicación, los científicos realizaron una serie de reflexiones, pero al final no hubo éxito para explicar ese sonido misterioso. El esfuerzo por parte de la ciencia para dar una explicación satisfactoria sobre el origen de este sonido lo llevó a dar una conclusión importante. Escuche usted. Solamente lo que es la persistencia científica de esos hombres que no dejan, en ningún momento se dejan vencer, pues pudieron llegar a la conclusión después de décadas que ese extraño, impresionante sonido que se llama Blue y que creían que eran producido por un enorme monstruo en las profundidades marinas, pues no fue así. Han llegado a la conclusión de que se da cuando hay deshielo en la Antártida y el crujir de los glaciares es lo que produce estos sonidos, estas ondas sonoras que se propagan y van cambiando con la distancia por efecto de ecos submarinos, y esto genera esos ruidos tan extraordinarios. Esto también puede ser un principio de cómo seguir investigando estos fenómenos, pero la gran parte de ellos, te comento, son un misterio. Continuamos con la investigación. Tuvieron que pasar 10 años de investigación para que la ciencia pudiera confirmar que este sonido llamado Blue nace como consecuencia del rompimiento de los glaciares en la misma Antártida. Pero la siguiente señal misteriosa está más allá de cualquier percepción humana. En los años 90, los sismólogos registraron los temblores de la Tierra que crearon un zumbido a una frecuencia de 10 hercios, imperceptibles para el oído humano, pero cuando amplificaron el sonido, los científicos quedaron prácticamente impactados. Escuche usted. Así como todos estos sonidos misteriosos, más adelante Duda dará a conocer otros inexplicables que no solo se dan en la Tierra, sino incluso más allá de nuestro mundo. La ciencia hace esfuerzos extraordinarios
para encontrar y entender su naturaleza, como también su origen. Sin embargo, el misterio de todo eso aún prevalece, a pesar de tantas investigaciones. La misma ciencia no sabe cuál será el destino de todas ellas, pero entendemos que debe de existir un equilibrio entre la investigación científica con el misterio que se está investigando. Después de todo, a pesar de los avances científicos, apenas estamos despertando al conocimiento íntimo de nuestra madre tierra, que nos acobija y nos da morada y alimento en este punto insignificante que forma nuestro mundo dentro de todo el polvo cósmico que hay en el universo. Como siempre, le dejo a usted la última opinión, que sin duda es la mejor. Ahora le voy a presentar un avance científico muy interesante. ¿Por qué lo presenta Duda? Bueno, Duda trata de encontrar alguna explicación tratando de lograr un equilibrio entre el misterio y la ciencia, y lo que nos puede aportar más bien la ciencia. Es lo que buscamos. Mire usted, la ciencia acaba de encontrar en algunos meteoritos, entre ellos uno de Australia, materiales superconductores en su interior. Cuando abrieron el meteorito, cuando fue cortado, pues encontraron material semiconductor. Recuerde que un fragmento, cuando viene en el espacio, pues ya sea un asteroide, por ejemplo, y llega y entra a la atmósfera, se convierte en un meteoro, pero cuando el fragmento, al erosionarse, no se destruye y un objeto físico alcanza a llegar a la superficie, ese objeto se llama meteorito. Y ese fragmento meteorito, uno de ellos, ahí en Australia hallado, fue cortado, vamos a la mitad y se le hicieron cortes, y en su interior se encontraron materiales importantes semiconductores, de materiales semiconductores. Dirá usted, ¿fue fabricado por algo? No, por nadie. Muy bien pudo haber sido fabricado por la misma naturaleza. ¿Qué es un semiconductor? Por ejemplo, un material específico que sea conductor, por ejemplo, el cobre, el oro, hay diferencia, porque entre un material y otro permite más fácilmente el paso de electrones. Por ejemplo, hay materiales que los permite con menor resistencia y otros con mayor resistencia, al grado que cuando hay materiales que crean mucha resistencia, se vuelven dieléctricos, o sea, aislantes. Pero hay materiales que permiten un flujo de electrones casi sin ningún tipo de obstáculo. Y esos materiales son los superconductores. Recuerda usted que en la edición que tocamos de Teotihuacán, le comenté que ellos manejaban precisamente lo que es el metal líquido, que es el mercurio, que incluso es derivado de fundir el cinabrio a más de 1000 grados centígrados. Habíamos tocado ese asunto, pero para su época el mercurio era un superconductor entre todos los metales que conocían. Aquí el asunto es, los superconductores hallados en los meteoritos, ¿tienen algún significado precisamente para nosotros o para aquellos si alguien los encontró en el pasado? Primero veamos precisamente el descubrimiento y a usted le haré una última observación que le va, creo, ser muy interesante. Así es que vamos a la investigación. Encuentran en meteoritos una propiedad valiosa para la tecnología moderna material, que son los superconductores. Ha sido toda una noticia para la ciencia el haber descubierto materiales superconductores presentes en forma natural en objetos extraterrestres. En efecto, ese material fue detectado a modo de fragmentos incrustados en 2 meteoritos de distinta procedencia. Y es que la importancia de su hallazgo va más allá de la ciencia de los materiales. Las partículas superconductoras en ambientes fríos podrían afectar la formación planetaria, ¿sabe usted? También puede afectar seriamente la forma y el origen de los campos magnéticos, los efectos dinámicos, el movimiento de las partículas cargadas y otros procesos. Su hallazgo en materiales extraterrestres es todo un acontecimiento para la ciencia. Los laboratorios han estudiado 15 extraños fragmentos caídos a la Tierra que podrían ser candidatos a tener material superconductor. De estos 15, solamente 2 contaron con esta propiedad. El primero de ellos es un meteorito ferroso llamado Mundravilla, hallado en Australia hace más de un siglo, en el año 1911, y uno de los más grandes jamás encontrado. Y el otro, más pedregoso, encontrado en la Antártida hace 25 años, no tiene un nombre propio y es designado por el código GRA 95205. Los estudiosos recurrieron a la espectroscopía de microondas modulada de campo magnético
y detectaron rastros de superconductividad por falta de resistencia eléctrica en las muestras observadas. Si usted pone un fragmento de ese material en un campo magnético, el fragmento tendría las propiedades antigravitacionales, esto es, levitaría. El fenómeno es extremadamente raro en nuestro mundo y es el que garantiza al material una conductividad extraordinaria. La intensidad de su superconducción varía en función de las temperaturas y en las aleaciones de plomo, indio y estaño, siendo estas muy extrañas que de manera natural se formen, y sobre todo en regiones del espacio donde se encuentran a menos 268 grados centígrados, casi el cero absoluto. De acuerdo a científicos muy calificados, aseguran que puede haber metales superconductores en la basura interestelar, que si se fundieran en las condiciones ideales, ellos mismos levitarían en nuestra atmósfera, gracias al campo magnético que envuelve a nuestro mundo. ¿Podría ser esta información y estos materiales que al ser utilizados puedan ser objetos que leviten automáticamente sobre nuestro mundo? Fascinante, ¿no lo cree? Como puede ver, precisamente la relación superconductor y campo magnético son de alguna forma como enemigos, o sea, están asociados pero de manera enemiga. Lo interesante es que cuando se acerca un superconductor a un campo magnético, el superconductor no se junta, se separa. Por eso es que actualmente los superconductores se usan precisamente para hacerlos deslizar sobre campos magnéticos emitidos por rieles, y esa es una forma de generar un transporte hoy en día, por ejemplo, de trenes muy veloces. Pero fíjese usted que, ¿qué pasaría si alguna civilización, por ejemplo la egipcia, que tenemos evidencia que hacían bombillas, están grabadas en sus ruinas, incluso sabemos que incluso tienen modelos que se acercan a dispositivos de manejo nuclear, o sea, atómico? ¿Qué pasaría si una civilización conoce o encuentra estos materiales, precisamente semiconductores, con ciertas cualidades, y eso los va juntando, los pega y genera algún tipo de barras especiales, y de alguna manera los asocian o los ponen por fuera de bloques de piedra? ¿Qué cree que pasaría? Levitarían. Y eso podría ser una forma precisamente de transportar grandes piezas. Parece ser que el ayer no es tan ayer. Parece que el ayer también sabían cosas que hoy apenas estamos encontrando, ¿no le parece? Seguiremos este tema más adelante. Yo creo que es muy bueno indagar más, porque la pregunta vale, definitivamente. Recuerde usted, nuevamente, cerramos nuestro buen fin el día 25, o hasta agotar existencias. Estamos dando el mejor precio, la empresa está prácticamente tirando por la ventana, como le dije, y estamos dando al final, para cada quien que compre, un pilón. Esto es un regalito más. Hágalo, no se da en cualquier momento. Gran Familia Mexicana, aquí usted tiene las redes para que usted me pueda contactar, seguir contactándome. Mándeme su información, mándeme sus comentarios, bienvenidos. Mire, constructivos o no, buenos o malos, usted hágalos. De esa manera, a mí, bienvenidos, los tomo con todo respeto porque vienen de usted, yo me debo a usted, también este equipo de trabajo, y estamos a sus órdenes. Recuerde usted, duda siempre, duda nunca dice adiós, sino hasta siempre. Duda. Lo increíble es la verdad.